Quiero en esta noche retomar un tema que está relacionado con la vida mental, psicológica, emocional del creyente. Y yo le he denominado a este tema mente renovada. Ahora, la Biblia dice, no se amolden al mundo actual, ni sean transformados mediante, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, que ningún creyente podrá ser transformado en su vida si no renueva su mente, si no renueva su manera de pensar, si no cambia su estructura mental, si no cambia lo que tiene en su mente. Y no estoy hablando de dejar de pensar lo que está pensando, sino que estoy pensando en el hecho de cambiar lo que tiene por algo mejor. Solo así podrá ese individuo, ese creyente, tener una verdadera transformación de la vida. ¿Y cuál será el resultado de esa transformación? Dice comprobar cuál es la voluntad de Dios. No dice conocer, sino que yo voy a comprobarla. Es decir, yo ya la conozco, voy a comprobarla. Y esa voluntad de Dios tiene tres características. Es buena, es agradable y es perfecta. Lo que yo voy a compartir con ustedes está relacionado con las emociones, con los sentimientos, con la mente. Cuando yo renuevo la mente, hay una renovación total en las emociones también. Ahora, la mente y los pensamientos son el motor que moviliza el cuerpo. Lo que tú piensas, eso eres. Hay un adagio por ahí, un dicho. Lo que tú piensas, eso eres. Ahora, la Biblia, en el libro de Filipenses 4:8, nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Voy a cambiar el orden del texto y voy a usar un tema matemático que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿ah? Que es la conmutatividad. Y yo voy a partir con en esto pensar. Voy a cambiar esa frase, la voy a poner al principio. En esto pensar. ¿En qué? ¿En qué voy a pensar? ¿En lo que es verdadero? ¿En lo que es honesto? ¿Lo que es justo? ¿Lo que es puro? ¿Lo que es amable? ¿Lo que es de buen nombre? Si estas cosas son dignas de alabanza, entonces en esto voy a seguir pensando. Ahora, mis pensamientos van a determinar el estilo de vida que yo tengo. Mis pensamientos van a determinar el lenguaje que yo voy a usar. Mis pensamientos van a determinar el cómo yo voy a mostrarme y ser en la realidad. Porque lo que entra en los pensamientos le da la tónica, podríamos decir, o le da al cuerpo, a todo el ser, lo que yo voy a hacer. Entonces, por eso el escritor sagrado, por eso Pablo dice, ¿en qué piensen? Si ustedes quieren pensar algo, ¿en qué piensen? En lo que sea verdadero, lo que sea honesto, lo que sea justo, en lo que sea puro, lo que sea amable, lo que sea de buen nombre, si tiene alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esas cosas piensen, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué dice eso el apóstol Pablo?
Porque cada pensamiento que yo tengo genera una emoción. Cada pensamiento que yo tengo, ya sea positivo o un pensamiento negativo, ya sea un pensamiento como los que nos dice Pablo que nosotros tengamos, o no son de ese carácter, no tienen esa característica, todos los pensamientos generan una emoción. Y esa emoción puede ser positiva o negativa. Y esa emoción moviliza un circuito hormonal en mi vida. Fíjese, cuando yo pienso, mis pensamientos generan emociones. Y mis emociones hacen que todo mi cuerpo y mi circuito hormonal de mi cuerpo sea impactado en los 5 trillones de células que forman un organismo. ¿Me entiende? ¿Por qué es importante el renovar la mente? ¿Me entiende? ¿Por qué es importante cambiar la mente? Ahora, quiero compartir con ustedes los pensamientos positivos y sentimientos que generan los pensamientos positivos. Y a su vez, compartir con ustedes los pensamientos negativos y las emociones negativas que van a generar y las consecuencias que van a generar en nuestra vida. Ahora, nuestros pensamientos negativos, tales como los que voy a enunciar, generan la hormona cortisol. Mire, todos mis pensamientos negativos, todas las cosas negativas que yo pienso, generan una hormona. Y esa hormona es la cortisol. Y esa hormona generará o repercutirá con serios daños a la salud emocional y espiritual de los creyentes. A mayor cantidad de la hormona cortisol, mayor es el daño en la salud emocional y espiritual de los creyentes. Y no solo los creyentes, sino que de todas las personas. Ahora, ¿qué emociones o qué generan nuestros pensamientos negativos? ¿O cuáles serían esos? Y se les ha llamado los pensamientos o las emociones o los pensamientos que están relacionados con la R. Mire, pensamientos o sentimientos relacionados con la R. El primero de ellos es el resentimiento. El resentimiento. Entonces, hay una directa relación entre lo que yo pienso, las emociones que yo genero, las emociones que yo genero, el movimiento hormonal que se produce en mi ser y a su vez el tipo de hormona va a causar estragos en mi vida o va a causar beneficios en mi vida. Entonces, cuando en mi vida hay resentimientos, ¿qué genero? La hormona cortisol. Ahora, mire lo que dice la Biblia, Proverbios 18-19. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro muy difícil de derribar, que nos aísla de todos los demás. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Eso está en Proverbios 18-19. También tengo Levíticos 19-18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Mire, el Señor sabía esto, sabía este proceso mental, emocional, bioquímico. Lo sabía. Por eso que le dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un segundo pensamiento negativo o una segunda emoción negativa que genera cortisol es la rabia. Es la rabia. A mayor rabia, mayor cortisol. A mayor cortisol, mayor daño en tu vida. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia?
En Génesis 4, 4, 5 dice, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Y qué dice? Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Todos sabemos las consecuencias que trajo la ira o la rabia en la vida de Caín, que lo nubló, le cerró la mente, le cerró los ojos y mató a su hermano. Generó cortisol. ¿Qué nos dice Proverbios 29, 22? El hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Mire, el hombre airado, la rabia, generan peleas. Y el hombre violento abunda en transgresiones. Ahora, el tercer pensamiento o emoción negativa es el rencor. ¿Quién no ha guardado rencor alguna vez en su vida? ¿Quién no ha tenido rencor por alguna situación en su vida? Dice Esaú, pues, Génesis 27, 41. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob. Guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Ve lo que genera el rencor? Guardó rencor. Y todos sabemos las consecuencias de haber generado o haber guardado rencor. No mató, sino que se quiso vengar de su hermano. Ahora, Marcos 6, 18, 19 dice, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Todos sabemos la historia de esta historia bíblica y el desenlace de esta historia bíblica, que fue el hecho de que Herodías buscó y urdió cómo matarlo, porque el otro estaba enamorado de ella. ¿Y qué ocurrió? El rencor que tenía ella provocó la muerte de Juan el Bautista. Ahora, tenemos otra emoción generada por temas emocionales, mentales, que es el reproche. ¿Qué es el reproche? ¿Y qué es el reproche? El acusar al otro, el juzgar al otro, el calumniar al otro. Ese es el reproche. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Santiago 5:9? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. No te quejes contra tu hermano. No lo juzgues, no te quejes, no hagas contra tu hermano. ¿Por qué? Porque el reproche es una emoción negativa. Y esa emoción negativa genera cortisol y te está creando problemas en tu vida. Y la última emoción negativa, con pensamientos negativos, es la represión, que es la violencia. La represión es sinónimo de la violencia. Dice Proverbios 13:12, del fruto de su boca el hombre comerá bien, pero el deseo de los perdidos es la violencia. Del fruto de su boca el hombre comerá bien, pero el deseo de los pérfidos es la violencia. Salmo 11:5 dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia, la represión, el vengarse, el reprimir a los demás. Ahora, a estas emociones
se les conoce con el nombre de las emociones R, que generan cortisol, y el cortisol es negativo al cuerpo. Pero tenemos también otro grupo de emociones generadas por los pensamientos, por lo que yo pienso, que van a generar otra hormona, que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad, del placer, de la tranquilidad. Ahora, ¿cuándo se genera eso? Cuando yo tengo pensamientos correctos. ¿Qué dice Pablo? ¿En qué piensen? En lo bueno, en lo positivo, en lo amable, en lo que es digno de alabanza, lo que tenga virtud, lo que sea justo, lo que sea recto. Esas cosas hacen generar emociones positivas. ¿Y cuáles son esas emociones positivas? La primera de ellas es la serenidad. Ahora, Eclesiastés 10:4 dice, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. La serenidad suaviza grandes ofensas. Eclesiastés 10:4. Los segundos son o es el silencio. A todos nos cuesta quedarse en silencio. Somos dados a hablar, a reaccionar, pero no a guardar silencio, a reflexionar. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 11:2, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Cuando yo guardo silencio no me meto en problemas. Cuando yo guardo silencio no soy esclavo de mis palabras. Cuando yo guardo silencio me evito muchos dramas, muchos problemas, que cuando no lo hago. Cuando yo guardo silencio, entonces, se produce la serotonina en mi vida. Ahora, hay otra emoción que es, o pensamiento, o actitud, que es la sabiduría. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Cuando hoy en día todos queremos la plata. Y todo se mueve con el tema monetario. Y cuando el escritor sagrado dice, adquiere sabiduría más que plata. Ahora, podría decir porque la plata se te puede ir, pero la sabiduría no. Tengo otra que está relacionada con el sabor, con lo que tú comes, que te produce placer, que te produce serotonina. Y la casa de Israel puso el nombre de maná. Era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. El deleitar la comida, el que tú comas algo agradable a tu paladar, va a producir emociones del sabor y van a acarrear la serotonina. ¿Qué nos dice Samuel, 2 Samuel 19, 34, 35? Dice, pero Barzillai respondió al rey, ¿cuánto tiempo más me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo ahora 80 años. ¿Puedo distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede su siervo saborear lo que come o bebe? ¿Puedo oír la voz de los cantores o las cantoras? ¿Por qué pues ha de ser tu siervo otra carga más para mi señor el rey? ¿De qué está hablando? Está hablando del sabor, del placer de comer. Cuando hay un placer en el comer, se produce la serotonina y eso trae beneficios a tu vida. Entonces,
tenemos otro, que es el sexo. El sexo que es tan mal usado, pero cuando Dios creó el sexo en el huerto de Edén, le dijo que tenía relaciones, le dice, te juntarás a tu esposa con dos finalidades. Una era la procreación, la expansión del mundo, la población del mundo, y le dice para tener placer. Entonces, el sexo es una herramienta, podríamos decir así, de placer, dentro de los parámetros normales. El sexo genera serotonina, y la serotonina es la hormona de la felicidad. Por tanto, tú tienes un equilibrio, una felicidad hormonal, química, biológica. También tenemos otro que es la sonrisa. Pero yo no le diría la sonrisa relacionada con el gozo. Cuando en tu vida estás gozoso, cuando en tu vida estás contento, cuando en tu vida estás alegre y te sonríes, tus músculos de la cara se relajan y genera serotonina. Ahora, eso pasa en nuestra vida cuando nosotros tenemos estas situaciones, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos estas situaciones. Pero mire lo que le voy a decir. No solo tenemos estas situaciones, sino que es más. Estoy buscando acá. Les dije que cuando nosotros tenemos pensamientos negativos y nuestras actitudes no son las correctas, vamos a generar cortisol. Pero cuando nuestros pensamientos y nuestras conductas son las conductas S, serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, promueven la secreción de serotonina. Y eso trae felicidad al cuerpo. Mientras que las conductas R, resentimiento, rabia, rencor, reproches, resistencia, represión, generan cortisol. Y esa es una hormona corrosiva para las células y que aceleran el envejecimiento. Cuando una persona guarda resentimiento, tiene rabia, tiene rencor, tiene reproche, tiene reprensión y es violento hacia los demás, está acelerando su envejecimiento. Ahora, cuando nosotros tenemos conductas S generadas por pensamientos positivos, generados por un cambio en la mentalidad del creyente, genera conductas S. ¿Cómo? ¿Cuáles? Ánimo, amor, aprecio, amistad, acercamiento. Cuando yo tengo conductas R generadas por los pensamientos negativos que generaron las conductas R, tales como represión, desánimo, tales como resentimiento, rabia, represión. ¿Qué es lo que generaban? Generaban el cortisol. Y el cortisol, aquí está, generaban cortisol. Y el cortisol aceleraba el envejecimiento de las células. Pero cuando yo tengo estas conductas R, cuando yo tengo estos pensamientos negativos que generan emociones, que generan conductas R, ¿qué conductas en mi vida se van a generar que van a ser autodestructivas? Depresión, ¿no lo vimos la semana pasada?
El lunes lo vimos, la depresión. ¿Por qué es la depresión? Es generada por las conductas R. Resentimiento, represión, rebeldía, rencor, rechazo, etcétera, etcétera. Esas conductas R que no son generadas por pensamientos positivos o pensamientos bíblicos, generan actitudes de depresión. ¿Por qué tenemos tanta gente con depresión? ¿Por qué tenemos gente con desánimo, con desesperación, desolación? Porque están generadas por esas conductas, las conductas R. Y esas conductas R se están generadas por nuestros pensamientos, que no son los verdaderos, los justos, los dignos de alabanza, que no son los virtuosos, esas cosas. Entonces, cambia tu manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, entonces recién vas a comenzar a experimentar la paz mental o la paz emocional en tu vida. Y yo no hablo de la meditación trascendental, yo no hablo de esas cosas. Estoy hablando de que tú experimentes la paz en tu mente emocional, espiritual. Cuando tú tienes un cambio de mentalidad, entonces compruebas la voluntad de Dios. No la conoces, sino que la compruebas. Ah, esto era así, esto era de tal forma. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la característica de la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Quiere el Señor que te ayude a cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo cambiar la manera de pensar? No es decir, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a dejar de pensar. No, es cambiar lo que yo tengo por algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? La palabra de Dios. Memoriza palabra de Dios, recita palabra de Dios, ora, canta, aprende alabanza, pero por sobre todo, ¿qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guarda la palabra, memorízala, analízala. Y eso será el champú, el jabón, el detergente que limpiará tu mente y tendrás pensamientos positivos, pensamientos bíblicos. Al tener pensamientos bíblicos generarás emociones S. Y esas emociones S van a hacer que tu circuito hormonal, biológico, químico produzca serotonina y a su vez retardarás el envejecimiento de tu vida y tendrás una vida mejor, plena. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre tiene algo oportuno para nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de ser, de pensar. Como dijo Pablo, que todo lo honesto, lo bueno, lo puro, lo de buen nombre, en esas cosas nosotros pensemos. Todo el resto lo podamos sacar, Señor bendito, de nuestra mente. Que la palabra de Dios sea el alimento, lo que nosotros nos llevemos al alimento diariamente, para a su vez cambiar nuestra vida y comprobar efectivamente la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.